Hola, soy el abogado Carlos Monroy y me da un gusto poder estar con ustedes a través de este canal de YouTube. Ustedes me pueden localizar como abogado Carlos Monroy en YouTube. Entra a YouTube y pone en el buscador abogado Carlos Monroy y pone Enter y le desplegará la playlist que tengo de todos los estudios públicos que he subido a través de esta plataforma. Le agradezco que usted tenga la distinción de poder ayudar y poder ver todos y cada uno de los estudios. Yo le invito para que antes de iniciar este estudio, que si usted no se ha suscrito, se suscriba. No implica que usted pague algo, que tenga que hacer algo, simplemente apretar el botón de suscribirse que se encuentra aquí abajo, que le permite recibir de manera automática todos y cada uno de los estudios que yo subo semana con semana, para que usted pueda tener una alimentación espiritual y pueda tener un crecimiento en su vida y en su relación con Dios y con sus familiares y con todos aquellos que se relacionan. Si también le gusta el video y quiere darle like, manita arriba, usted también lo puede hacer para que de esta manera manifieste que le ha agradado el estudio. Por lo tanto, yo les invito para que lo haga. Por otro lado, ya para terminar, yo le invito para que si usted quiere apoyarnos a través de poder colaborar con una ofrenda o con una ayuda monetaria, lo puede hacer a través de una transferencia electrónica desde cualquier parte del mundo donde usted se encuentre. Usted puede hacer una transferencia electrónica a través de la clave interbancaria Banamex. Clave interbancaria y el número que aparece aquí en esta parte de aquí abajo, se lo voy a decir: 0021 8070 2004 2609 49. Se lo repito: 0021 8070 2004 2609 49. A nombre de Carlos Héctor Monroy Flores. El que usted pueda apoyarnos es de una bendición inimaginable. Gracias por su apoyo económico. Con esto podemos seguir adelante. Podremos llevar el mensaje a todos aquellos que lo necesiten. El mensaje de Jesús, el Salvador del mundo. Le agradecemos su apoyo. Por lo tanto, ahora vamos al estudio. Bendiciones. Hola, les habla el abogado Carlos Monroy y es para mí un gusto poder estar nuevamente con cada uno de ustedes a través de estos estudios bíblicos que semana con semana subo para cada uno de los que estamos queriendo aprender más de la palabra de Dios. Usted me puede localizar como abogado Carlos Monroy. Usted entra a la plataforma de YouTube y una vez que entra, ya sea en mayúsculas o minúsculas, usted escribe abogado Carlos Monroy y le desplegará una vez que pone en el buscador, presiona el botón de Enter y le desplegará todos los estudios que he subido. Esto lo puede hacer extensible a los familiares, conocidos o amigos para que puedan ser bendecidos también a través de los estudios que he subido a la plataforma. Bien, si no tiene inconveniente, le invito para que oremos antes de que iniciemos el estudio. Padre, te damos gracias porque eres bueno, por tus bendiciones, por tu amor, porque nos permites a través de tu palabra poder aprender más de ti. Por lo tanto, disponemos nuestras mentes y nuestros corazones para recibir tu palabra a través de este estudio. Todo lo dejamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Personajes bíblicos: Abel y Caín. No sé por qué siempre que se mencionan estos dos personajes bíblicos, inician expresándolo de la siguiente manera: Caín, y posteriormente o seguido el nombre de Abel. Regularmente es el orden que se mencionan sus nombres. ¿Por qué? No lo sé. ¿Será que consideran el orden de nacimiento entre ellos? ¿O podría ser que fonéticamente se oye mejor? Sin embargo, he creído conveniente poner en mi encabezado el nombre de Abel primero porque siento que él es el protagonista de esta historia, en tanto que Caín se vuelve el antagonista, sin que esto implique tener favoritismos de mi parte para uno o para el otro. ¿Y por qué no? Quizá
porque me recuerda el nombre de Abel a un querido tío que tuve por línea materna, pero bueno, en fin, va primero inclusive porque así me ha gustado. Espero que no le moleste a Caín donde quiera que se encuentre. Por otro lado, este relato bíblico pude haberlo redactado solo con Abel, en otro momento haber escrito de Caín. Sin embargo, he creído conveniente mencionarlos a ambos en el mismo momento, porque además de haber poco material de ellos en la Biblia, y hago hincapié en la Biblia, más no en libros de estudios o de investigación, creo que lo que más importa es su interactuar, es el contenido primario de ellos en muchos de sus conductas. Y es que a través de ellas se proyecta al ser humano en todos los tiempos. Por ejemplo, son los primeros en muchas cosas de la vida. Y digo de los primeros y no los primeros, ya que les anteceden sus padres Adán y Eva. Los tenemos entonces como los participantes humanos de la creación, y sus vidas se dan de una manera tan paralela como pueden ser la convivencia de dos hermanos. Estarán de acuerdo conmigo que muchos de los recuerdos que tenemos en la vida tienen que ver con los momentos familiares vividos. En Abel y Caín no cabe la excepción. Si uno de ellos quería jugar, tenía que invitar a su hermano. No podían invitar, por ejemplo, a algún amiguito, puesto que no había amiguitos. Si reían, lo hacían juntos. Si lloraban, quizá lo hacían juntos. Si se mentían entre ellos en muchas ocasiones. Si sus padres los mandaban a dormir al mismo tiempo. Si alguno de ellos pensaba realizar alguna conducta correcta o incorrecta, como así fue, lo hacían el uno con el otro y el uno contra el otro. De Abel diré que su nombre significa hálito o lo transitorio. Fue el segundo hijo en orden de nacimiento. El nombre de Caín significa persona mala o el que goza haciendo daño. Es el primogénito de Adán y Eva. Abel fue un personaje dedicado al pastoreo de ovejas, en tanto que su hermano Caín se dedicó a ser labrador de la tierra. Ambos nacieron fuera del huerto del Edén. Una vez que sus padres fueron echados del huerto, en Génesis 4, 1 y 2, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Dios he adquirido varón. Versículo 2, después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Una vez que la Biblia menciona el orden de nacimiento de Abel y Caín, y cuál era su actividad a la que se iban a dedicar, inmediatamente resalta una acción realizada por los hermanos, y esta es que ambos trajeron ofrenda a Dios. Notemos que la Biblia no menciona si la acción de ofrendar fue en momentos distintos o lo hicieron al unísono. No lo explica la Biblia. El relato se expresa de manera atemporal. Pero lo que sí observamos es que no hubo mucho tiempo entre la actuación de uno y otro respecto de sus ofrendas a Dios. Génesis 4, versículos 3 y 4, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Dios. Versículo 4, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Dios con agrado a Abel y a su ofrenda. El que toma la iniciativa de traer una ofrenda a Dios fue Caín. De él fue la idea. Observe esto porque después veremos parte de la reacción de Caín en base a estos pequeños detalles, como el hermano menor que regularmente hace lo que el mayor. Observamos a Abel que también trajo una ofrenda a Dios. Aquí no aplica el principio que manejamos los abogados
dentro del argot jurídico que expresa lo siguiente: el que es primero en tiempo es primero en derecho. No, 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 no. Aquí no aplica este principio. El que Caín haya sido el primero en cuanto a traer ofrenda a Dios, no le da o no le dio ningún beneficio delante de Dios. Ese no es el corazón de un padre cuando ve a sus hijos, que ya sean dos o más, que traen un regalo o presente, sin importar quién lo trajo primero o quién fue el último en traerlo. Con ambos el padre se siente feliz. Así también Dios, como el Padre Celestial, vio el corazón de dos hermanos que ambos realizaron un acto de querer agradar una ofrenda. Muchos se preguntan cómo es que se da el conocimiento de traer ofrendas a Dios por parte de Abel y Caín, y tratan en ocasiones de crear contradicción en cuanto al tiempo, modo y lugar que se origina la actividad de ofrendar. Recordemos que, como ya mencioné, que en el principio se dan muchas acciones que no tenían antes más que el hecho de que se hacen por primera vez. El quitarle la vida a un ser humano no se había realizado con anterioridad. Sin embargo, Caín lo realiza por primera vez. Recordemos que todo en este tiempo se da por la acción de ser una primera vez. Es verdad que en este tiempo no existía la actividad de traer ofrendas a Dios. Es algo que se instituyó en el tiempo de Moisés, cuando Dios trata con él en el monte Horeb, dándole instrucciones para el pueblo hebreo y de cómo se iban a realizar sacrificios, ofrendas. Sin embargo, el querer traer ofrenda por parte de Abel y Caín es algo que no lo realizan por un rito religioso o por mandatos de alguna ley, sino por el simple hecho de querer agradar a Dios. Seguramente es el resultado de muchas enseñanzas de sus padres, Adán y Eva, que les inculcaron a sus hijos, por lo que haciéndoles notar que eran creación de Dios y que más que tener acciones como parte de un deber, la palabra clave debió ser si ellos querían ser agradecidos con Él. Esto de la ofrenda, entonces, lo debemos entender para nosotros no como acciones ordenadas religiosamente de dar ofrenda, sino como el concepto más puro de ofrendar, que es ofrecer, sin más mayor concepto que ofrecer. Que por cierto, la Biblia nos hace mención en diferentes partes de la misma que el dar a Dios una ofrenda no debe ser la razón más que el hecho de querer agradar a Dios. No debemos dar por algún interés o por algún trato de intercambio o que queramos comprar a Dios esto o cualquier otra que sea la razón insanamente para darle. Este debe ser simple y sencillamente agradar a Dios. Así lo podemos afirmar cuando la Biblia nos dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Esto no quita que podamos entender el corazón de Dios en cuanto a que a Él le gusta que sus hijos le traigan a su presencia ofrendas o lo que pueden traer como consecuencia para las personas que son desprendidas para con su Padre Dios. Aquí solo veremos algunos principios de lo que implica por primera vez dar una ofrenda. Dios, como creador y dueño de todo, en realidad no necesita que le traigamos nada, pero Él se goza con nosotros sus hijos y nos bendice cuando le damos ofrenda de nuestro corazón. Seguido de que ambos hermanos trajeron ofrenda a Dios, la Biblia resalta el hecho de que la ofrenda de Abel fue agradable a Dios y la de Caín no lo fue.
Génesis 4:5, pero no miró con agrado a Caín ni a la ofrenda suya, y se ensañó Caín, y de tal manera, y decayó su semblante. No nos perdamos en la historia que se cuenta. Las dos ofrendas las aceptó Dios. No dice que la una o la otra fue aceptada o rechazada. Dice que de una se agradó Dios y de la otra no. Aceptar y agradar son dos cosas diferentes. En otras palabras, esto hace un mundo de diferencia. Nos da la pauta para ver la acción, no la acción de dar, sino la acción de lo que se da cuando se ofrenda, porque refleja ambas ofrendas el trasfondo de cómo estaban sus corazones en Caín y Abel. Pareciera que aquí lo importante no es tanto lo que se da, sino lo que pudieron dar y aquello que también pudieron dejar de dar. ¿Alguien a esta altura tiene alguna duda de que Dios nota o ve lo que le dan de ofrenda? Dios toma en cuenta entre la sociedad existente un dicho muy importante. Expresamos en ocasiones: si lo vas a hacer, hazlo bien, si no, no lo hagas. Esto es lo que está resaltando Dios. Yo solo estoy narrando los hechos obvios que nuestro Padre Dios menciona. No olvide la expresión de Dios que utilizó, que no fue con agrado. Yo les quiero hacer una pregunta a todos los que me siguen en esta enseñanza. ¿Dios le dijo verbalmente a Caín esto como qué ofrenda tan fea, Caín? No. ¿Dios hizo a un lado la ofrenda de Caín al recibirla? No. Entonces, ¿cómo se da cuenta Caín que su ofrenda no fue agradable a Dios, sobre todo cuando sabemos que nadie ha visto a Dios? Si esto es verdad, puedo afirmar que Caín no lo sabe por algún gesto que Dios haya hecho y que lo vio Caín. Aquí hablaremos como los abogados. Lo que yo creo, sin conceder, es que mantenía un agudo sentido de sensibilidad espiritual que les permitía saber el corazón de Dios. Y aquí cabe decir lo siguiente: pues ¿qué trajo uno? La respuesta nos la da Dios en Génesis 4, 3 y 4. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Dios. Versículo 4, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Dios con agrado a Abel y a su ofrenda. Caín trajo del fruto de la tierra, Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas. Parece mentira, pero démosle importancia a las palabras para poder entender bien el contexto, ya que cuenta que se le da algo a alguien cuando es suyo, no da a usted algo que no es suyo. En Caín se establece una ofrenda impersonal. Caín trajo del fruto de la tierra, así textualmente lo dice la Biblia. Caín trajo del fruto de la tierra, en tanto que Abel se acentúa la expresión: Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas. Lo resaltado es mío. Abel trajo de lo que él sentía y sabía que era suyo. Por lo que respecta a Caín, trajo algo impersonal, esto es, de la generalidad. Caín trajo del fruto de la tierra. Uno trajo de lo que era suyo, esforzándose en querer agradar a Dios, y el otro hermano trajo de lo que él daba sin sentir pertenencia de lo que estaba dando. Aquí era algo que no sentía suyo, que además no era suyo. Por favor, si atiende a lo que Dios quiso que resaltara en su palabra, expresando textualmente, esto es, que quedara plasmado en el escrito,
es porque quería enseñarnos con precisión el punto de su agrado y desagrado a la ofrenda de un hermano y de otro. En derecho los abogados decimos que la forma no es fondo. Esto es, que la forma, por ejemplo, que le damos a un escrito, ya sea en hojas tamaño cartas o tamaño oficio, la forma de la estructura, a quién va dirigido, los puntos, comas, etc. A eso me refiero en cuanto a la forma, en tanto que cuando hablamos del fondo, es respecto al contenido, lo que quisimos expresar, o cómo lo expresamos, en donde hacemos hincapié de algo, a dónde queremos llevar nuestros argumentos de defensa, etc. Llevado a lo que estoy queriendo transmitirles sería de la siguiente manera. La ofrenda, la forma, no es el problema. Podemos darle ofrenda a Dios los lunes, puede ser los martes, podemos llevarlo a la iglesia o enviarla al dirigente de la iglesia, en fin. Puede usted, desde cualquier parte de donde se encuentre, mandar una ofrenda a esta labor que estoy haciendo a través de enviar una ofrenda a Banamex, clave interbancaria que he mencionado. Eso es lo que usted haría como forma. Pero esto implica otra cosa. Es el qué le damos a Dios. ¿Cuál es el trasfondo de nuestro corazón para hacerlo? La ofrenda que le trajeron los hermanos Abel y Caín no es el problema, es lo que le trajeron de ofrenda, o sea, el fondo. En la Biblia tenemos un pasaje que hace referencia al momento en que Jesús ve a las personas que están en el arca de la ofrenda. En Lucas capítulo 21 versículos 1 al 4, levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Versículo 2, y vio también a una viuda muy pobre que echaba ahí 2 blancas. Versículo 3, y dijo, en verdad les digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su corazón echó todo el sustento que tenía. También podemos compararlo con lo dicho en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 41 al 44. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba en el arca. Muchos ricos echaban mucho, y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Versículo 43. Entonces llamando a sus discípulos les dijo, de cierto les digo, que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado al arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Este acontecimiento totalmente didáctico, este día, como en todos los demás, Jesús quería enseñarle a sus discípulos, sin equivocación podía decir que Jesús quería enseñar la forma y el fondo de lo que implica dar a Dios. Quiero resaltar cómo Jesús hace referencia a lo que se da a Dios, cómo se da, cuánto se da, y todo esto es el fondo. Analicemos un poco lo que queremos ver. En el versículo 41 dice, ¿qué hacía la gente? Daba ofrendas. Esa es la forma. ¿Y cuánto daba? Eso es el fondo. Y muchos ricos echaban mucho. Eso es el fondo. Versículo 42. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas. Esto nos habla del fondo del corazón de la viuda. En el versículo 43 dice, de cierto, les digo que esta mujer echó más que todos los que han echado en el arca. Esto es fondo. Está hablando de su corazón. En el versículo 44, porque todos han echado de lo que les sobra. Esto nos habla
el fondo del corazón. Versículo 44, pero ésta echó de su pobreza todo lo que tenía, todo su sustento. Está hablando del fondo del corazón de la viuda. ¿Puede ver cuántas veces les habló Jesús del fondo? 5 veces. En tanto que de la forma, solo una vez. La enseñanza es ¿a qué le dio importancia Jesús? La respuesta es al fondo. Cuando damos ofrenda a Dios siempre consideremos el fondo del por qué lo hacemos. Ahora veamos la lección. En ocasiones los seres humanos nos complicamos la existencia. Imaginémonos que ya Caín notó que su ofrenda no agradó a Dios, pero este hombre tiene enfrente cómo tomar ese conocimiento. Se puede entristecer, se puede poner a llorar, alegrar, o no importarle, etc. O bien, haber aprendido de esto y considerar las próximas ocasiones podría traer ofrenda a Dios que verdaderamente pudiera sentir la suya y que le agradara a Dios. Pero él llevó el asunto a otro extremo y se perdió en su conflicto. Génesis 4:5. Pero no miró con agrado a Caín la ofrenda suya. Se ensañó Caín de tal manera y decayó su semblante. Notemos los pasos que se dieron en la forma de reaccionar de Caín. Primero dice el pasaje que se ensañó y segundo que se decayó su semblante. Esto último no es otra cosa sino que depresión en la que cayó Caín. La ansiedad te da cuando no sabes qué te depara el futuro. Esa es ansiedad. La depresión es cuando ya sabes las condiciones en que te encuentras. Cuando dice el pasaje que Caín se ensañó, habrá que ver con quién se ensañó. Esto es, a quién dirigió su enojo. Pienso que Caín consideró que con Dios no tenía caso enojarse. Las condiciones de un pleito eran prácticamente desfavorables para Caín, pero entonces las dirigió a su hermano Abel. La palabra implica de deleitarse cuando habla de enseñarse. Esto es causar un daño o dolor a una persona que no puede defenderse. Diríamos en términos legales o de derecho que su actitud fue dolosa. También significa deleitarse o darse gusto en causar el mayor daño posible a alguien o a algo. Cuando hablo de una actitud dolosa es en términos de derecho cuando se tiene toda la intención, esto es, el querer y el hacer, en tanto a eso significa dolosamente en derecho. Caín quería hacer el daño, pero no podía hacerlo a Dios. Entonces se buscó a con quien no se podía defender. Cayó en el clásico, no buscó quién me la hizo, sino quién me la pague. ¿Cuántas veces vemos cómo las personas redirigen sus enojos con aquellos que tienen a su alrededor y lo canalizan a esas personas? Un ejemplo. Diré, es muy común que cuando las parejas se enojan, la que siente que no pudo hacer el contrapeso con su atacante o las argumentaciones, entonces lleva su ira contra sus defensos hijos. Algunas personas en estado de enojo se ensañan y se ciegan haciendo el daño a otro sin medir consecuencias. ¿Por qué? ¿Por qué con Abel? Porque en su confusión Caín transformó su enojo en Dios al celo de saber que la ofrenda de su hermano fue mejor que la suya. Pero no quedó solo en sentir celos, sino que en su depresión le quitó la vida a su hermano, convirtiéndose entonces en un homicida, en el primer homicida. Génesis 4, versículo 8 al 10. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando
en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y le quitó la vida. Versículo 9. Y Dios dijo a Caín: ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: No sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Versículo 10. Y él le dijo: ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Por último diré en cuanto Dios le pregunta a Caín por su hermano Abel, no es otra cosa que darle la oportunidad a Caín de que de él saliera a confesar su comportamiento en contra de su hermano. No pregunta porque no supiera. Dios es omnisciente, Él sabe todo lo que sucede. Sin embargo, Caín niega saber el paradero y mucho menos qué le hizo a su hermano. Una enseñanza en el relato bíblico es que cuando nos encontremos en situaciones difíciles en la vida, no ocultemos nuestros problemas. Y si es el caso que uno, por episodios en la vida de los cuales no nos hubiera gustado vivir, ahora Dios le confronta directamente: ¿qué ha hecho? Esta es la oportunidad de descargar su corazón y todos sus conflictos internos y entregarle a Jesús, confesando sus faltas, sus cargas y sus ofensas, dejando que Él le perdone. Esto se puede dar aceptando y reconociendo que Jesús ofreció su vida en la cruz por amor a usted para salvarlo de cualquier falta, tanto para con Dios como para con sus semejantes. Dios le quiere dar una muestra de su amor. Solo acéptelo como su Salvador personal. Si usted desea hacerlo, cambiar actitudes como las que tuvo Caín con su hermano Abel, yo le invito para que usted vaya con Dios. Solo Dios puede cambiar los corazones y hacer que sus cargas, sus odios, sus resentimientos, sus cargas emocionales, pueda hacer una transformación Dios en su corazón y quitar todo eso. El hombre no lo puede hacer. ¿Cuántas veces hemos visto que acciones incorrectas hacen que los hombres sean llevados a las cárceles o a las prisiones para que de esta manera, dicen, puedan ser regenerados, puedan reconsiderar sus conductas, son centros de readaptación social, etcétera, etcétera, y que puedan tener un momento de cambiar el rumbo de sus vidas. Sin embargo, muchas de las personas cuando salen de prisiones, en cuanto salen, vuelven a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque las personas creen que el poder cambiar son cosas de afuera, de lo externo, cuando en realidad es una cuestión interna del corazón. Es algo que el hombre necesita sanar interiormente. Deje todo pensamiento negativo, toda injusticia, toda cuestión de violencia, de rencor, de incomodidad, que lo hace sentir dentro de usted que tenga reacciones y que a veces esto, que es el motivo del enojo, de la ira, del encono, le impide ver con claridad las cosas y las lleva más allá de lo que debe llevarlas. Yo le invito para que usted sea una persona que deje que Dios transforme su corazón. Si tiene momentos de ira, que no puede controlar la ira, que no puede controlar el enojo, es el tiempo que le pueda pedir a Dios y Dios sane su corazón dentro de nosotros. Aquí con su actitud y el daño que ha hecho probablemente sentir mal a muchos. Hoy es tiempo de cambiar de manera interior. Deje que Dios pueda hacer una transformación en su corazón. Si lo quiere hacer, haga una oración conmigo. Después de que yo diga estas palabras, usted las repite. Le voy a dirigir en oración para que usted pueda repetir después de mí. No es una cuestión de rezar,
sino de salir hablando algo del corazón. Obviamente es la primera vez, usted necesita ser dirigido, por eso es un momento para que yo lo dirija. Repita: Padre, tú ves mi corazón. Repita: tú ves mi corazón. Tú has visto mi vida, has visto mi actuar. Me conoces desde que nací hasta el día de hoy. He hecho cosas que no agradan ni a ti ni a mis semejantes. Mi corazón está cargado de tantas y tantas cosas negativas. Necesito tu paz. Si te he ofendido, perdóname. Cambia mi vida, hazme una nueva criatura. Cámbiame totalmente, hazme una nueva criatura. Perdona mis pecados. Reconozco que Jesús en la cruz murió por mí, por lo cual acepto este amor y este sacrificio de Jesús en mi vida y en mi corazón. Acepto a Jesús que viva y reine en mi corazón y que me haga una persona diferente. Lo acepto como mi Salvador personal. En el nombre de Jesús. Creo que mis pecados han sido borrados, que tú has transformado mi corazón, lo has cambiado, yo creo por fe. Ahora ayúdame a seguir esta vida caminando junto contigo. Me declaro hijo tuyo, me declaro hija tuya. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted ha hecho esta oración donde le ha pedido a Dios que transforme su corazón y cómo lo ha hecho con todo su sentir y su corazón y con fe, creyendo que Dios hizo algo en su vida, usted va a notar que Dios verdaderamente transformó su corazón en este momento y que lo que antes hacía de manera incorrecta y a veces hasta inconscientemente en su entorno, Él le ha sembrado la semilla de su amor en su vida. Y si usted ha hecho esta oración, desea comunicarse conmigo para hacérmelo saber, puede hacerlo enviándome un correo a monroyflorescarloshector@gmail.com, así como aparece aquí en la pantalla. monroyflorescarloshector@gmail.com, y usted puede hacérmelo saber para que yo le pueda dar un seguimiento, si así usted lo desea, para su crecimiento espiritual. Gracias por esta enseñanza. Recuerde, cuando le crea a Dios, no le dé nada más cubriendo formas. Permita que sea el fondo de lo que usted hace por Dios, sobre todo en ofrendas, para agradar a Dios. Bendiciones.